Para esta receta vamos a necesitar 1 kilo de frijoles ya cocidos en agua y sal que no tengan tanto caldo. Aquí estamos utilizando un brown para moler nuestros frijoles, pero si tú no tienes brown puedes usar una licuadora. El chiste es que los frijoles te queden bien molidos. Aquí estoy utilizando 1/4 de manteca de puerco, la vamos a calentar. Si tú no tienes manteca de puerco puedes usar aceite vegetal. Ya que la manteca esté muy caliente y se haya derretido, vamos a agregar 2 tiras de chorizo. Puedes usar chorizo de soya o chorizo de puerco. En esta ocasión estoy utilizando chorizo de soya porque el puerco me genera acidez estomacal, pero si tú estás bien puedes usar el chorizo de tu preferencia. Vamos a guisar muy bien nuestro chorizo. Una vez que nuestro chorizo ya quede perfectamente cocinado, lo vamos a llevar a la olla donde tenemos los frijoles. Vamos a mezclar el chorizo con los frijoles. Aquí estoy agregando media latita de chile chipotle. Tú puedes agregar más o puedes agregar menos, dependiendo tu tolerancia al picante. Aquí voy a usar nuevamente nuestro brown para incorporar todos los frijoles. Igual si tú no tienes brown, puedes utilizar tu licuadora. Solamente asegúrate de que el frijol no esté tan caliente para evitar un accidente. Molemos muy bien. Y aquí vamos a agregar una cucharada de salsa ranchera. Esto es opcional, solamente es para darle un color más oscurito a nuestros frijoles. Si la tienes, úsala y si no, no pasa nada, tu receta te va a quedar igual de deliciosa. Ahora vamos a agregar queso tipo manchego, puedes usar el queso de tu preferencia, solamente que gratine. Entre más queso le pongas, la verdad te van a quedar súper más deliciosos tus frijoles puercos. Yo aquí tengo muy poco queso, así que solamente pude usar esa cantidad. Pero si tú tienes más, agrégale un poco más. Recuerda mezclar los frijoles ocasionalmente para que no se te vayan a pegar. Después de esto los vas a tapar y vas a esperar a que den el primer hervor. Una vez que veas que los frijoles ya dieron el primer hervor, puedes apagar el fuego y dejar reposar 10 o 15 minutos para que enfríen un poco y después puedes servir y acompañar con tortillas de harina. Buen provecho.